creador de contenido puede ser muy convincente al momento de vender. Y eso claro que le funciona a una empresa, aunque esa empresa ya tenga a su público cautivo, tenga el target bien como delimitado. Yo creo que el creador de contenido todavía puede jalar muchísimo más porque la gente confía ciegamente en lo que dice. Habrá para algunos, para los que no, pero la mayor parte de la gente que sigue a ese creador es por algo. Yo creo que ahí es donde se pueden hacer muy buenas alianzas. Estás escuchando Catapulta Comercial, el podcast sobre marketing, publicidad, medios y creadores, con entrevistas, reflexiones y datos para estar al día en lo que está pasando en la industria digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al podcast Catapulta Comercial. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Valentina Traba. Ella es la cara de un canal muy conocido para todos los amantes de los libros, que es El Librero de Valentina. Y pues bueno, antes que nada, muchas gracias, Valentina, por acompañarnos. Y me gustaría ya irme directamente a la primera pregunta. Hay un debate por ahí en la industria de cómo se le debe de llamar a las personas que hacen lo que tú haces, ¿no? O sea, hay quien les dice youtubers, hay quien les dice creadores de contenido, emprendedores digitales. ¿Tú cómo te identificas y cuál es el nombre que tú te pones a lo que haces? Hola, Rodrigo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un debate, sí, bastante polémico y además siempre por ahí hay términos que la verdad no terminan de convencerme, pero generalmente a la gente que hace contenido, particularmente en YouTube, sobre libros se le llama booktuber, ¿no? No creas que es un término que me encanta, como tampoco el de promotor de lectura, pero pues al final eso es lo que hago. Yo en algún momento, y porque alguien durante una entrevista hace un par de años me dijo, es que tú eres un activista de la lectura, preferí adoptar como ese término y ese concepto y dije, ok, me gusta más que promotor o que booktuber, pero al final sí sé también que soy una creadora de contenido, eso lo tengo clarísimo, porque pues eso es lo que hago, crear contenido sobre libros para redes sociales, pero siento que todos estos términos están como muy menospreciados, como muy devaluados. Entonces es como tratar de cambiar también un poco la idea que tiene la gente sobre esto que hacemos, que al final también creo que es una labor muy noble, porque pues estamos tratando de crear comunidades lectoras o de atraer a nuevos lectores. Entonces yo prefiero el término activista de la lectura, aunque como me llamen, la verdad es que ninguno me molesta. Claro, no, y me gusta, o sea, creo que salirse un poquito de ese cuadro, ¿no? De creador de contenido, y creo que aplica perfecto, pero platícanos un poco para la gente que hoy no ha visto el canal del Librero de Valentina o todo tu ecosistema de comunicación, llamémoslo así. Platícanos un poquito pues sobre tu canal y sobre lo que tú haces en cuestión de contenido sobre libros y en general. Yo comencé en enero cumplo 10 años, el próximo enero del 26 cumplo 10 años creando contenido sobre libros. Es un canal de YouTube en el que generalmente estoy hablando sobre las lecturas que hago, sobre los libros que quiero recomendar o que recomiendo, sí, con una tendencia principalmente hacia adultos. No es que no lea yo juvenil, pero pues obviamente por edad estoy recomendando las cosas que a mí me gustan. Trato de fomentar el amor por la lectura, trato de atraer a nuevos lectores, o sea, dejar atrás esta muy mala idea de que la lectura es únicamente para personas que tienen un cierto conocimiento, un cierto tipo de educación, quitar como todos estos tabús y todos estos mitos y hacerles entender que la lectura es para todos, que la literatura es para todos. Y si bien hay gente que considera cierto tipo de lectura poco valiosa, yo creo que al final de lo que se trata es de atraer a esos lectores y ayudarlos a formarse en el camino y con el paso del tiempo. Entonces eso es lo que hago en todas mis redes. Ha ido cambiando obviamente mucho el contenido porque también yo he ido evolucionando como lectora, pero trato de hacer dinámicas, la lista de los mejores libros del año, por ejemplo, de los que para mí son las mejores autoras mexicanas, los mejores autores, y también haciéndolo mucho por género para que la gente que llega a buscar una recomendación la tenga al alcance y le sea mucho más fácil. Entonces eso es lo que hago desde hace 10 años, también crear grupos de lectura, que eso creció mucho a partir de la pandemia.
empecé haciendo clubes de lectura digital en México y afortunadamente funcionó muy bien. Tuvimos grupos en ese entonces, o sea, te estoy hablando del 2020, de más de 250 personas, porque pues todo el mundo estábamos queriendo encontrar un espacio de convivencia más allá del de nuestras casas, con quienes ya convivíamos todo el tiempo. Entonces, eso ha ido evolucionando, se quedaron esos grupos de lectura. Afortunadamente hoy podemos hacerlos también de manera presencial, pero yo sigo teniendo clubes de lectura digitales vía Zoom porque hay gente de todo el mundo. Entonces, tengo unos que son más que tienden más a la literatura contemporánea, otros que son de clásicos, tengo uno de literatura erótica. Entonces, siempre tratando de crear estos espacios donde la gente se sienta cómoda, donde encuentre también un espacio de reflexión, de aprendizaje. Ha sido muy bonito como todo el proceso y en eso estoy. Recientemente abrí una librería, entonces también ahorita ya estoy haciendo la de librera y muy emocionada, la verdad, con todo lo que viene. Claro, mira, yo vengo del mundo corporativo de muchos años y justamente he trabajado en generar contenido detrás de ciertos ejecutivos o ciertas personalidades. Y ahora que estoy del otro lado, me doy cuenta que es como bien difícil encontrar tu propia voz, ¿no? Ujú. Platicabas de que empezaste hace 10 años. Yo recuerdo por ahí en algún momento vi un video donde platicabas de ese video. No sé si vi el primero, pero platicabas de ese video, de cómo lo comparabas. Y era un tono muy distinto, ¿no? Era un tono más formal, y a lo largo del tiempo, incluso te veo como más suelta, más relajada. ¿Cómo encontraste tu voz? ¿Se fue dando naturalmente? ¿Cómo llegas a justamente expresarte, pues, como tú lo quieres hacer, ¿no? O sea, que seas tú. Yo creo que en ese primer video no era yo. O sea, yo creo que la Ok. Valentina que ven ahora es la que realmente soy, pero pues era también mucho miedo. No sabía yo a lo que me enfrentaba. Hace 10 años, pues sí, YouTube era una plataforma muy fuerte, pero no era una plataforma con la que yo estuviera familiarizada, la verdad. Entonces, no consumía mucho YouTube, mis hijos sí, pero para mí era una cuestión como muy abstracta. O sea, este tema de estar pegado al teléfono o a la computadora o a la televisión viendo videos de YouTube, pues, la verdad es que no era lo mío, pero pues vi que por ahí había un campo, ¿no? Un campo de oportunidades muy grande. Y dije, pues va. Entonces, ese primer video, donde soy mucho más formal, más seria, pues era en realidad porque yo no sabía en dónde estaba parada ni qué era lo que estaba haciendo. Y conforme fue pasando el tiempo, uno, se me quitó el miedo a hablarle a la cámara, que eso siempre, pues tú no sabes quién está detrás. Y cuando vas viendo también la reacción de la gente a la respuesta, te es más fácil porque entonces ya te das cuenta de quién es esa persona a la que están buscando y quién es quien le cae bien, si la persona es seria o una persona que te está hablando de libros de manera más relajada. Entonces, creo que ese fue como el proceso. Sí, cada vez me siento más cómoda. Obviamente también sé que soy o que tengo una responsabilidad muy grande porque, pues si bien yo le hablo a una cámara, detrás de esa cámara hay cientos de miles de personas que están captando un mensaje. Entonces siempre trato de ser muy cuidadosa, por muy natural que intente ser. Y sí, lo que buscaba sobre todo era relajar el tono. O sea, a la gente le asusta cuando le hablas de libros en un tono muy elevado o muy académico. Eso es precisamente lo que provoca el rechazo, que sientan que no van a entender o que les hable a alguien que crean que es superior. Entonces yo pensaba, no, lo que tienen que hacer es encontrar a alguien que sea igual a ellos y que hable de libros de la manera más natural posible. Ahí es donde creo que, donde funcionó también esa forma de hablar, de comunicarme, y es donde se generó el gancho con la gente. Creo que tocas un tema bien importante y que es esa conversación, ese diálogo entre saber qué quiere tu audiencia y cómo expresarlo. ¿Tú cómo lo hiciste? O sea, ¿realmente era como en tu mente decir, a ver, yo creo que esto necesitan? ¿O en algún momento sí hablabas con tus seguidores, o era a través de comentarios? ¿Cómo llegaste a este diálogo interno o realmente con tus seguidores de saber si ellos no quieren un tono tan formal o este tipo de cuestiones? Todo fue a través de comentarios. Ok. O sea, cuando la gente me decía, es que me encanta ver, te lo voy a poner tal cual me lo decían, a una señora hablando de libros y con la que me identifico, que tiene 2 hijos, que es ama de casa en ese momento. Eso era lo que
empezó a crear como este vínculo. Y ahí fue cuando dije, claro, es que eso es lo que ellos están buscando. O sea, si les gusta, por ejemplo, les gustaba mucho, porque tuve una época, yo estudié literatura, entonces toda esta parte como más académica o más teórica, de explicarles cuáles son los géneros literarios, cuáles eran las figuras retóricas, esta parte de la que no se solía hablar sobre literatura en algún video, les parecía muy atractivo porque me decían, ok, no solamente me quedo con una reseña de libros, también estoy aprendiendo algo más, pero era la forma de contárselos, ¿no? Si les iba yo a introducir algún término muy complicado, pues tratar de explicárselos con cosas muy del día a día para que lograran aterrizarlo con ejemplos de libros que estuvieran más a su alcance, no tratar de irme a muy clásicos que a lo mejor ellos desconocían, entonces iban a quedarse exactamente igual. Esa fue la forma de empezar a meter también temas o a introducir temas que para ellos eran desconocidos. Y eso trato de hacerlo siempre. Hoy por hoy, cuando estoy en un club de lectura, que quiero explicarles un concepto, porque en la obra así viene, o sea, porque en un libro encontramos un concepto que se presta o una estructura que se presta para explicar un concepto, trato de hacerlo de la manera más relajada. Me encanta porque en el momento en el que que estoy explicando, ellos empiezan a tomar nota, ¿no? Como diciendo, ah, claro, esto no lo había yo visto de esta forma. Entonces creo que es eso, creo que ha funcionado mucho el tono, no me gusta decir ligero porque siento que pierde peso o que pierde importancia, pero pues al final sí un tono más natural, menos pretencioso. Claro, te entiendo perfecto. Y ese tono lo fuiste refinando. ¿Tuviste en algún momento entrenamiento sobre hablar en cámara, edición, micrófono? ¿O fue como dice Malcolm Gladwell, ¿no? Las 10,000 horas y estamos ahí enfrente, ¿no? Fue Pues, pura práctica, fue pura práctica. La verdad es que también vas agarrando callo, o sea, conforme va pasando el tiempo, sabes perfectamente cómo hablarle a tu público porque en ese caso, pues las estadísticas no mienten. O sea, si el canal está funcionando, va creciendo, siguen llegando seguidores, dices, claro, es que si esto es lo que funciona, por ahí estoy. ¿No? Cuando de repente trato de introducir algo distinto, me dicen, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué el cambio? Pero no, trato de hacerlo de esa forma. Nunca tomé ningún curso para hablar en público ni nada. Yo creo que eso se fue dando de manera natural, se fue perfeccionando así como todo lo que conlleva la creación de contenido. Ahí sí te puedo decir que fui 100% autodidacta. O sea, desde aprender a editar un video, aprendí a editar viendo tutoriales. ¿No? En el momento en el que intenté que alguien me explicara, esa fue la respuesta. Me dijeron, pues busca un tutorial. Dije, pues claro, si todo está al alcance, así fue como aprendí a editar los videos, a manejar la plataforma, a entender todo lo que conlleva el mundo de Internet, que cada vez salen nuevas cosas, entonces te tienes que estar actualizando. Hay veces que no entiendo nada, ¿no? O sea, desde las nuevas formas de editar un reel, a lo mejor en Instagram, pero pues ahí estoy, veo más tutoriales y aprendo y lo intento, experimento, y creo que también eso funciona muy bien. O sea, a mí, en mi caso, ha funcionado muy bien. Sí hay cosas que digo, esto quedó espantoso, ¿no? Y ni modo. Siempre les digo, no soy editora, entonces mis videos están editados de una manera muy sencilla, pero le echo ganas. O sea, trato de que queden lo mejor posible, porque sí me gusta también que la gente vea un contenido de calidad. O sea, al principio yo grababa sin micrófono y sin luces. Y hoy, bueno, con el paso del tiempo, me hice de un aro de luz cada vez más profesional, unos micrófonos también, o sea, para que en conjunto el video quedara, independientemente de lo que estás hablando, que lo que ellos estaban viendo fuera de buena calidad. Y eso todo lo aprendí sobre la marcha. claro, de hecho, hace algunos años platicábamos en otro podcast con el que en su momento era el director de marketing de Bachoco y decía, intentamos hacer cambiar las campañas, ¿no? De los huevos que salen en los espectaculares. La gente nos lo reclamó, decía, no, regresa. Entonces tiene no sé cuántos años ya con este tipo de comunicación y es súper interesante escuchar, ¿no? A lo que dice la audiencia. Y algo que también platico mucho con los alumnos es que no debemos de estar en todas las plataformas y hay que hablar diferente en las diferentes plataformas. ¿Tú cómo elegiste en qué plataformas estar
y qué tipo de contenido? Porque, por ejemplo, yo he visto que en Instagram, o sea, siempre vas a hablar de libros, ese es el core, pero también hablas de otras cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo decides qué tocar en qué plataforma y el tono a lo mejor siempre es el mismo o no? ¿Cómo lo tienes estructurado? Pues mira, mis dos plataformas más fuertes son Instagram y YouTube. En YouTube puedo explayarme, puedo hacer videos más largos, hacer reseñas más extensas, o sea, no necesito limitarme a una cierta cantidad de minutos. Por eso me gusta mucho YouTube y yo sé que hoy no es la plataforma más fuerte para hablar de libros. O sea, hay otras, por ejemplo, TikTok, pero a mí TikTok no me gusta. Me niego a usar Okay. TikTok por un tema de edad. O sea, no puedo. No va, es más fuerte que yo. Mira que lo he intentado, pero sí la comunidad de creadores de contenido sobre libros que está en TikTok está acaparada por los jóvenes. Y yo no digo que no haya oportunidad para gente de mi edad, o sea, arriba de los 40, pero no es una plataforma con la que me siento cómoda. Entonces, cuando en algún momento para alguna campaña me dijeron es que tienes que tener TikTok, dije, sí, pero no estoy siendo fiel con lo que hago o con lo que creo y la gente también lo nota. Entonces, de plano, decidí utilizar TikTok para verlo, no para yo crear contenido. Sí tengo cuenta y de repente subo lo que grabo para alguna otra plataforma. O sea, lo adapto y lo dejo ahí, pero no creo contenido exclusivo para TikTok porque no me gusta la plataforma para mí. YouTube me encanta y en Instagram, como bien dices, hablo de libros, pero también es mucho más mi día a día, cosa que no me permite YouTube. O sea, en YouTube grabo un video, edito y se va con el contenido solo para, solo sobre libros. En algún momento intenté hacer como blogs del día a día, o sea, de mi vida, pero la verdad es que es muy esclavizante. O sea, yo digo, qué maravilla la gente que lo hace todo el tiempo, pero es levantarte con la cámara en la mano y convivir con tu gente con la cámara en la mano y eso está bien para mí, pero no para los demás. O sea, de repente era, estamos viendo una película, porque como, ¿por qué estás grabando? Entonces, lo hice en su momento y funcionaba muy bien, porque sí tenemos esta necesidad de conocer la vida de los demás, lo conozcamos o no, ¿eh? O sea, estemos familiarizados con él o no, o sea, siempre causa mucha curiosidad, pero llegó un momento en que dije, no, ya no, lo hago de repente, pero para hablar de mí, un día conmigo trabajando en la librería o un día conmigo leyendo, pero no ya involucrando sobre todo a mis hijos, porque si se prestan, la verdad es que yo tampoco me siento tan cómoda, pero en Instagram, como son videos más cortos, de repente me dicen, sí, yo salgo, ¿no? O sea, o yo hago alguna historia. En Instagram sí les enseño, pues mi día a día, sobre todo haciendo ejercicio, platico muchísimo más de otros temas, ¿no? O sea, de lo que me pasa, pero sí trato siempre de regresar a lo principal que son los libros. O sea, me han pedido tutoriales de maquillaje. Yo no soy maquillista, o sea, yo hago lo que puedo y ¿no? Les digo, ¿para qué lo quieren? O cómo te peinas, de repente lo subo, pero sí sé que ese no es mi objetivo principal. O sea, que yo no quiero lo comparto porque pues al final hay una relación muy cercana con los seguidores, pero yo quiero siempre regresar al tema de los libros. Y prácticamente pues el tono es el mismo. O sea, platico con ellos como si fueran mis cuates, como si los conociera, aunque no los conozca. Entonces, sí, en una soy mucho más estructurada, sobre todo con YouTube. O sea, tengo muy claro hacia dónde voy. De hecho, hasta cuando me contratan para alguna campaña, por ejemplo, o sea, yo trato de que todo sea muy orgánico, porque no pongo, o sea, mi canal no tiene precio. Entonces, oye, pero es que sí, te pueden pagar muy bien, pero si el contenido no logra encajar de forma orgánica en lo que yo hago, prefiero decir que no, porque la gente lo nota. Entonces es como, a ver, vale, me estás vendiendo un trapeador, pero tú hablas de libros, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Entonces trato de ser muy cuidadosa con eso. En Instagram es más fácil, porque como hablo de mi día a día y el día a día involucra muchas cosas, pues se presta para relajarte un poco más en ese sentido. Claro, y ahorita mencionaste algo que justo era la siguiente pregunta, que es el tema personal, ¿no? Y familiar, o sea, ¿cómo sabes dónde está ese límite? ¿No? Ese límite de ya compartí de más o ya no me sentí cómoda con esto, como dices tú, tus hijos dicen, oye, no ma, o es algo que
has pensado o que simplemente pues lo vas llevando de acuerdo al tema? Dices, oye, este es un tema que sí, o mi hija me dijo que sí, etcétera. ¿Cómo no pasarte de la raya en algún momento, no? ¿O Yo creo te ha que pasado, en algún momento te has pasado de la raya que dices, sí, híjole, eso claro. no debí? ¿Sí? Ok. Sí, 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 por supuesto. Sí, sobre todo porque cuando te digo que empecé con todo este tema de los blogs, eh, fue un poquito antes de la pandemia y yo en la pandemia me divorcio. Entonces, cuando viene toda esa situación, pues obviamente los blogs paran, porque yo decía, ¿qué les voy a contar si en mi casa se está viviendo una tragedia? O sea, ¿cómo grabo a mis hijos si nadie, o sea, era inconcebible. Entonces, en ese momento en YouTube, porque además, Rodrigo, tenían muy buenas vistas, o sea, monetizaban muy bien, porque a la gente le encantaba ver el día a día de todos cocinando, no sé, unas vacaciones, que no eran seguido, era como muy esporádicos, pero les encantaban. Entonces yo decía, bueno, no me cuesta nada compartir eso. Cuando viene esta situación que yo lo corto de tajo, la gente se enoja. Y me dicen, pero es que ¿por qué? ¿Y dónde está? ¿Y por qué? Y dije, ya esto ya no está funcionando. O sea, les dije, no. O sea, es mi vida y yo comparto lo que quiero, Claro. ¿no? Y hasta ahí. Entonces, en ese momento los dejé de hacer. Mucha gente de forma muy cariñosa me decía, vale, por favor, regresa, nos encanta. Pero sí hubo mucho reclamo. O sea, ahí fue cuando dije, no, ya aprendí la lección, ya lo experimenté. Mis hijos además crecieron. Cuando empecé, pues uno tenía 7 y una 11, hoy tienen 17 y 21. Entonces el de 17 obvio me dice, ni se te ocurra ni mencionarme, ¿no? Claro. Y respeto esa parte. Entonces, mi hija sí se presta un poco más sobre todo para salir en Instagram. O, yo grabo algún video contigo de películas, de libros adaptados a película que yo ya he visto o leído, ahí sí. Pero ahí aprendí la lección, ahí dije, no. Y hay muchas cosas que evidentemente no cuentas, o sea, tú cuentas, al final tú tienes el control. Claro. Tú hablas de lo que quieres. Entonces, cuando hay un tema que quiero debatir, lo pongo sobre la mesa, pero ni siquiera me siento obligada a hacerlo, porque sí creo que del otro lado, y te lo digo también como consumidora de redes, sí creo que no tenemos límite y no tenemos filtro. Y de repente ya se nos hace o nos parece que del otro lado hay una obligación por compartir tu vida y no estoy de acuerdo. O sea, mi trabajo es hablar de libros. Si quiero, hablo de lo demás, si no, no. Entonces, creo que las redes nos han permitido relajarnos y juzgar, o sea, todo este tema tan complicado que existe alrededor de las redes sociales. Y creo que hay una parte que sí tendríamos que estar cuidando mucho. Y ese es el tema de la privacidad, que ya ni siquiera tenemos privacidad, o sea, no existe, ¿no? Sí, claro. Cualquier persona te ve ahora en la calle y te graba y... Claro, tengas un canal, no tengas un canal, o sea, nada más porque sí. O sales en Coldplay y ya. Ajá, exacto. No, pues o sea, sí, claro. Entonces, sí, yo trato de cuidar mucho eso y respetar también mi entorno. O sea, no, mis amigas, por ejemplo, no tienen por qué salir en mi cuenta a menos que ellas me lo pidan. De grábanos ayudándote, ok. Pero si no me gusta ser invasiva con eso. Claro, y digo, ahorita regresando al punto que decías de TikTok, luego te voy a convencer de que te subas. No, o sea, en realidad la ventaja que tiene TikTok es que el algoritmo hace que le llegues a la persona que realmente tienes que llegar. O sea, entonces, si hay muchos jóvenes hablando de libros y tu contenido puede ser que le sea atractivo a jóvenes, ¿eh? O sea, a lo mejor rompe alguna creencia, pero le va a poner a gente que sabe que se va a enganchar. Entonces, eso lo que hace es te da mucho más alcance, que es más gente te puede ver, ¿no? Entonces de ahí a lo mejor te puede llevar tráfico y es usando los mismos videos, ¿eh? A lo mejor nada más haces un short de un pedacito del video que ya hiciste para, ¿cómo se llama? Para YouTube. Pero bueno, ahí ya, ese es esa historia y no es el objetivo de la entrevista, pero yo recuerdo hace algún tiempo, yo admiraba a un directivo de una empresa top a nivel global, era el representante en México, y lo seguía en redes y decía, wow, este cuate sabe muchísimo. Y un día tuve la oportunidad en un evento de industria literal sentarme junto a él y cuando lo conocí era el agua y el aceite juntos, ¿no? O sea, yo lo que había visto en su perfil no era él, en realidad, ¿no?
y después incluso se metió ahí en algún escándalo público, pero en realidad, ¿cómo logras mantener o sea, ser tú, ¿no? Y vencer un poquito el ego, ¿no? O sea, cuando ves que empiezan a la gente a buscarte y a seguirte y a lo mejor te encuentras a alguien en la calle que te reconoce, ¿cómo logras mantener eso controlado y seguir siendo tú así en tu familia y en tus videos y en tu comunicación? Mira, mis hijos me aterrizan mucho. O Ok, sea, pues sí, de tener hijos es una maravilla para eso. Y mi hermano, obviamente, también, porque de repente sí bromeo con alguna tarugada que tenga que ver con redes y cálmate, o sea, no olvídalo. Pero nunca me la creo, Rodrigo. Nunca, siempre me ha costado mucho trabajo creer lo que he logrado. Entonces, soy muy aterrizada en ese sentido. No me siento superior a nadie. Al contrario, agradezco mucho que la gente se tome el tiempo de verme. Para mí, eso es sumamente valioso. Sí, he llegado o he recibido comentarios muy bonitos de gente que me ha dicho o me salvaste en una crisis o en una depresión o tus videos me han ayudado a mil cosas. Nunca digo, ah, sí, ya está. No, al contrario, agradezco mucho que me hagan parte de su día a día o que me pasa muy, y eso sí me pasa muy seguido, que hay gente que llega y me saluda muy efusivamente y mi cabeza está al 2000% y digo, de dónde, Dios? O sea, me entra mucha angustia y de repente me dicen, ah, pero tú no me conoces. Y yo, ah, bueno, o sea, qué menos alivio. mal, qué alivio, porque no lograba acordar ni del nombre. Claro, claro. Pero me dicen, no, no te preocupes, tú no me conoces, pero yo te trato como una amiga porque te veo en redes. Ah, ok. Pero nunca me lo he creído. O sea, en ese sentido, sé que tengo muchas cosas que mejorar, tengo mucho camino o sea, que recorrer y no me gusta porque yo también admiro gente. En mi caso, a muchos escritores, ¿no? Y sí me ha pasado que de repente tienes la figura endiosada, lo conoces, así tienes un encuentro en corto y dices, qué bueno que escribes bonito, ¿sabes? O sea, porque Claro. dices, híjole, porque el humor no es lo tuyo o la Ok, sí. amabilidad. Claro que me ha pasado. Y no me gusta que la gente diga esa de mí. Trato ser siempre muy amable, muy respetuosa, darle a cada persona que se acerca, sobre todo en ferias donde tengo más contacto con la gente, darle su tiempo, ¿no? Poder platicar con ellos. Digo, hay veces que no se puede porque pues estás en medio de una locura de trabajo tal, pero sí siempre trato de ser muy amable. O sea, nunca me he creído más que nadie, para nada. Al contrario. O sea, de repente digo, híjole, o sea, me cuesta trabajo creer todo lo que se ha logrado con el paso del tiempo y me sigue sorprendiendo que la gente me vea. Me sigue sorprendiendo que la gente llegue y me diga, vale, qué emoción conocerte. Digo, ¿por? O que me digan, es que me pongo muy nerviosa cuando te veo. ¿Por? Le digo, pues sí, soy exactamente igual que tú. O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces trato nunca, creo que nunca me lo he creído, la verdad. Y te Claro. digo, mis hijos, mi mamá, mi hermano, o sea, mi familia, pues es así como, Para que tienes les tu des buena dosis ramas. de, sí, tienes tu buena dosis para ubicarte. Sí. Claro. No, está bien. O sea, creo que esa red de apoyo siempre va a ser bueno y como dices tú, el no creértela, ¿no? O sea, siempre te hace como, pues, estar sorprendida de lo que viene. Y el otro día vi un dato que era de Forbes que decía que el 98% de los creadores, o sea, 98% no generaban ingresos. O sea, que Ujú. en realidad es mucha gente de todas las edades que se la pasan generando contenido y es súper demandante, ¿no? O sea, tú bien lo sabes. Eh, ¿Cómo pasas esa barrera de generar ingresos? ¿No? O sea, de cómo, o sea, yo he visto muchos perfiles, ¿no? Desde el que se mete en esto porque pues le divierte, el que quiere ser famoso, o sea, el objetivo es ser famoso independientemente de lo que hable, pero son pocos los que realmente traen un modelo de negocio atrás a la hora de hacerlo, ¿no? Y pueden pasar muchos años y pueden, o sea, lo que pasa es que se termina acabando la gasolina, porque Ujú. dices, a ver, o sea, está padre lo que hago y sí, qué bueno que gane seguidores, pero ¿y de qué cómo, no? O sea, como decía uno de los directores con los que trabajaba, decía, yo no quiero amigos, yo quiero ventas, ¿no? Entonces aquí es igual, yo no quiero Claro. seguidores, o sea, ¿y esto cómo me regresa? ¿Cómo cruzas esa barrera para poder justamente hacer
un ingreso de esto también, ¿no? Mira, al principio fue muy difícil porque yo empecé con la idea de un hobby. Para mí Ok, era, ay, pues qué bonito, hablo de libros y comparto lo que me gusta en redes sociales y muy bien. En el 2020, cuando me divorcio, la situación cambia. Y dije, ok, si a esto le estoy dedicando 10 horas de mi tiempo, necesito empezar a generar ingreso. Porque YouTube, la gente cree que porque tienes un canal de YouTube, ganas lo mismo que los grandes YouTubers. No es cierto, y menos hablando de libros. O sea, el tráfico es más lento, no hay tantos anuncios. Entonces, la verdad es que es como yo les decía, a mí no me da ni para pagar una colegiatura. Entonces, tenía que buscar nuevas formas. Hubo un momento en que empecé a cobrar cierto contenido y la gente se puso muy loca, muy violenta, porque me decían, ¿tú quién te crees? Pues no te estoy obligando, si lo quieres pagar, lo pagas, si no, no lo pagues, ¿no? claro. Pero ellos creían que era mi obligación regalarles mi trabajo. Ahí fue cuando dije, no, necesitamos cambiarles el chip, porque al final yo no vivo de seguidores, yo no vivo de likes, no pago una colegiatura con un libro que me mandan las editoriales, ni con un agradecimiento. O sea, esa empezó a ser la realidad. Entonces necesité empezar a revalorar o a reestructurar cómo estaba funcionando pues lo que iba a empezar a ser mi negocio. Los clubes de lectura funcionaron muy bien porque yo desde el principio les dije, los clubes de lectura son de paga. La gente no quería pagar, porque hoy por hoy siguen existiendo muchos clubes de lectura gratuitos. Y yo decía, ok, está bien, quien valore mi trabajo lo va a pagar. El que no, pues allá afuera hay muchas opciones y está bien. Pero empezando porque a mí la plataforma me cuesta, o sea, Zoom me cuesta. Entonces yo le decía, pues, y mi trabajo, el tiempo de lectura, el sentarme 2 horas con cada grupo en una computadora, pues es tiempo que yo podría estar ocupando en un trabajo formal. Entonces, como no lo estoy Totalmente. haciendo, necesito cobrarlo. Eso, y la verdad es que durante algunos años ese modelo de negocio me funcionó bastante bien. Obviamente, conforme crece tu canal, pues llegan las campañas, te empiezan a buscar. En el tema de la industria editorial es muy complicado porque no se pagan las presentaciones. O sea, si a ti como creador de contenido te invitan a presentar a un autor, yo vivo en Toluca, por ejemplo, la Ciudad de México, a mí no me pagan ni la gasolina. Entonces, ahí también yo empecé a decir, bueno, ¿qué tanto? Al principio aceptaba todo, porque era una forma también de posicionarme, de estar como en el medio. Llegó un momento en el que dije, sí, está muy bien, pero ya no es redituable para mí. O sea, si no viene esta parte de colaboración, porque sí, te lo voy a poner muy fácil, hay autores de repente que no son tan conocidos y te llaman a ti porque tú eres el conocido. Entonces yo decía, ok, me están llevando a mí para que haya más difusión del evento, pero ¿y yo qué gano con ese evento? Claro. Es una lectura más, es un traslado más. Entonces dejé de aceptar muchas cosas con todo el dolor de mi corazón, ¿eh? Porque sabes que hay gente que lo va a hacer por ti y que nadie es indispensable. Yo eso lo tengo clarísimo. Nadie es indispensable en ningún lado. Pero también era como empezar a buscar una posición o un lugar o que se valorara más mi trabajo. De repente llegó la oportunidad también de escribir un libro con una editorial. Entonces, por ahí ya te vas posicionando o te vas ganando ese lugar por el que tanto has trabajado. Y después de muchos años, o sea, de muchos de estar prácticamente regalando mi trabajo, fue cuando dije ya no. Entonces, para lo que me buscan, para campañas o tal, todo tiene un costo. Porque al final es mi trabajo. Entonces digo, si yo no le doy el valor, ¿quién se lo va a dar? Y la gente sale corriendo. O sea, hay veces que te dicen, no, es que no hay presupuesto. Híjole, pues me da muchísima pena. Pero me estás pidiendo que te grabe, no sé, 10, no sé, 2 reels y tal. Es tiempo. O sea, yo Claro. tengo que generar el contenido, tengo que grabar, tengo que editar. No voy a regalar ese tiempo. Y ahora, con el tema de la librería, la verdad es que para mí es una forma ya de materializar las cosas. O sea, yo llevo 10 años hablando de libros y vendiendo libros de los que yo no recibo un centavo, porque al final la editorial o las editoriales a mí no me pagan por recomendar esos libros y yo estaba haciendo promoción para que esos libros se compraran en otras librerías. Entonces, pues sí, Claro. mi trabajo era ideal para muchos, no para mí. Y llegó un momento en que dije, voy a tener que dejar esto porque no me está dando para vivir. O sea, ¿de dónde saco para la renta, para el súper, para nada?
Y cuando surge la oportunidad de la librería, fue como, ok, es el momento de, si esos libros los voy a recomendar yo y los voy a vender, pues que me los compren a mí. Claro. Entonces ha funcionado muy bien porque la gente sabe que lo que les estoy recomendando son buenas lecturas. Han sido muy, muy, muy generosos porque yo sé que hay plataformas digitales inmensas que pueden hacer que el libro te llegue al otro día, o que hay cadenas de librerías gigantes donde van a encontrar todos los títulos, y la gente tiene paciencia porque sabe el esfuerzo que implica abrir un negocio de ese tipo. Entonces me dicen, vale, no importa cuánto tarde, vale, yo te espero, vale, yo prefiero comprártelo a ti que a alguna otra librería. Y eso no tengo cómo agradecerlo porque es la única forma de que crezca. Y eso creo que también esa respuesta viene también mucho de esta relación que hemos ido creando y de la lealtad que se ha ido generando con los seguidores. Pero es la primera vez, Rodrigo, que siento que tengo algo en firme. O Claro. sea, que tengo algo que puede funcionar, porque antes todo era muy volátil. Claro, y me vino a la mente justamente Ryan Holiday, el autor, que él puso una librería también. Él vive en Austin, y habla de estoicismo y cosas de ese estilo, géneros distintos en los que tú te has enfocado, pero él puso su librería y como autor, o sea, él tiene 10 libros tal vez, no sé cuántos, eh, y te envuelve, ¿no? En esa dinámica de decir, o sea, a mí me encantaría en algún momento ir a su librería, ¿no? O sea, decir, wow, Ujú, o sea, estás ahí con el autor directamente, ¿no? E invita gente a recomendar libros, ¿no? Y está en un pueblito cerca de Austin y pues bueno, ya genera un vínculo adicional y no necesariamente es por qué tan rápido me llega el libro, ¿no? Sino también es ujú, como esa experiencia que hay, eh, de ir con el autor que te gusta o con la persona que tú sigues, ¿no? Y que te genera un vínculo. Ahora, desde esta perspectiva, ¿qué dirías tú? O sea, si tú le hablaras a una marca en general, a una empresa, ¿qué beneficio tendría asociarse hasta cierto punto, con alguien que crea contenido, con alguien que ya tiene una audiencia específica, y cómo decidir si es un buen fit entre los dos, ¿no? Porque a lo mejor, los valores de la marca que te está buscando no van con tus valores, ¿no? Entonces yo siempre le digo a mis alumnos de, a ver, la integración tiene que ser de los dos lados, porque los dos pierden si hacen una mala integración. Pero no sé cómo lo has trabajado tú o cómo lo ves tú. ujú. Yo creo que, digo, siempre una empresa cuando apuesta, generalmente además llegan con, con una idea, pero también muy abiertos. Yo creo que aquí el punto es que el creador de contenido ya tiene una comunidad hecha, ya tiene una comunidad que confía ciegamente en, en lo que dice. Y creo que ahí, si hay compromiso de ambas partes, la verdad es que creo que la fusión puede funcionar bastante bien, pero hay que ser muy claro en los objetivos. O sea, para mí este tema es complicado porque si alguien está buscando algo distinto, o sea, tanto creador de contenido como empresa, yo creo que no se logra hacer una buena como amalgama. Yo creo que todos tienen que estar como en la misma línea de qué es lo que se está buscando, qué es lo que se pretende. El creador de contenido puede ser muy convincente al momento de vender. Y eso claro que le funciona a una empresa, aunque esa empresa ya tenga a su público cautivo, tenga el target bien como delimitado. Yo creo que el creador de contenido todavía puede jalar muchísimo más porque la gente confía ciegamente en lo que dice. Habrá para algunos, para los que no, pero la mayor parte de la gente que sigue a ese creador es por algo. Yo creo que ahí es donde se pueden hacer muy buenas alianzas. En el tema de libros no te voy a decir que es fácil, ¿eh? Es bien complicado, porque al final creo que no sé qué tan dispuestos se está, no en México, no sé en otros países cómo sea el modelo de negocios, pero en México, sobre todo las editoriales, que es con quienes tú trabajas directamente, no están tan dispuestos a invertir en un creador de contenido. Y las grandes librerías tienen un sistema de comunicación, una planeación y un marketing tan fuerte que sienten que el creador de contenido no es necesario, aunque sí lo utilizan.
¿Por qué? Porque ese creador de Claro. contenido es el que generalmente te ayuda en las presentaciones, te ayuda a moderar un club de lectura, y no lo pagas. ¿Por qué? Porque el creador de contenido lo que quiere es pertenecer a esa comunidad. No se ha dado el caso de de personas que se conviertan como embajadores de ciertas marcas en librerías que no lo necesitan, porque tienes además al alcance a mucha gente que está queriéndolo hacer de forma gratuita. Entonces, ¿qué haces? Pues aprovechas todos esos recursos humanos y dices, va, pues les saco provecho, ellos tienen su espacio, porque por desgracia la gente, se va a oír horrible lo que te voy a decir, pero por desgracia la gente está buscando sí el número de seguidores, no está viendo esta parte de negocio, o sea, no esta parte de retribución económica que para mí es fundamental para que el negocio funcione. O sea, para que tú como creador de contenido siempre estés motivado a hacer lo que haces y no se vuelva algo esporádico. Y hablando en el caso de creador de contenido de libros, porque te lo voy a poner así, mis hijos me dicen, ma, ¿por qué no te dedicas al maquillaje? O sea, se vende muy bien el maquillaje. Claro, La gente las que marcas, habla sobre claro, las marcas, dice, ma, las marcas, o sea, la gente que habla sobre cremas para la cara tiene cientos de miles de seguidores. Y le digo, pues sí, pero ¿no? Y en me dicen, te dedicas a lo que nadie paga, libros, en un país donde nadie lee. O sea, dicen, la tienes muy complicada. Y sí, sí la tengo muy complicada, pero mi satisfacción es distinta. O sea, yo les digo, yo sigo creyendo en la humanidad, sigo creyendo en que el país puede cambiar con gente pensante, con mejor criterio, ¿no? Capacidad de análisis, entonces sigues poniendo todavía como tu esfuerzo y tu fe, tu esperanza ahí, aunque no sea un negocio que esté consolidado. No hay como tal un modelo de negocio para el creador de contenido de libros. Es bien complicado, Ah, muy, muy complicado, porque es lo que te digo, las editoriales te mandan un libro a cambio de que tú lo enseñes en tus redes. Está increíble, porque sí, te ahorras una lana en libros, pero llega un momento en que esos libros no pagan tu trabajo o no pagan tu día a día. Entonces dices, ¿qué tanto quiero recibir 15 libros si yo no puedo sobrevivir en mi día a día? Necesito conseguirme otro trabajo. La mayoría de las personas que hacen esto pues tienen un trabajo formal, normal, y en su tiempo libre hacen o crean todos estos videos, pero no viven de estos videos. Es muy raro. claro, de hecho hay un estudio que vi hace no mucho que dice que la gente prefiere o tiene como un 50-60% más de probabilidad de comprar algo que recomendó otra persona a que la recomendó la marca directamente. Ujú. Entonces, pues eso es, ahí está el gancho totalmente, ¿no? De por qué justamente es importante asociarse con creadores que lo vean desde otra perspectiva, ¿no? Y te digan, a ver, yo utilizo tu marca, me gusta y la recomiendo y ya, a que yo Claro. como marca diga, sí, usa mi marca, es muy buena, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante lo que comentas y gracias por ahí. Y para ir cerrando el tema, eh, digo, yo comparo mucho esto de creación de contenido con el mundo del marketing, que es el que nos dedicamos nosotros, porque pues igual tienes que pensar en qué mensaje vas a dar, tienes que estar pensando en una estructura, tienes que una planeación, ¿no? Ahora voy a hablar de esto. ¿Qué tan estructurado es ese proceso creativo para ti? O sea, me imagino que son muchas horas también de consumir contenido para después tú crear, ¿no? Tu propio contenido. Y en tu caso es leer, o sea, y es un libro tras otro, tras otro. Entonces, no es algo que leí o vi en una nota o vi en un artículo, leí 2 minutos y hago un video sobre eso, ¿no? Sino me tengo que echar un libro. Algunos seguramente lees muy rápido, pero en realidad, pues toma su tiempo, un proceso, ¿no? ¿Cómo manejas ese proceso creativo? La verdad es que siempre les digo, yo es difícilmente planeo, ya sabes, con antelación. Hay gente que dice, voy a grabar 10 videos al mes. Yo les digo, no, a mí no me da la vida, yo sobre la marcha. Ok. Hoy leí este libro, mañana lo grabo, si me da tiempo. Últimamente me la paso diciéndoles, espérenme tantito que no me ha dado tiempo de editarlo, porque pues con el tema de la librería está imposible, pero yo donde necesito invertir, como bien lo dices, es en mi tiempo para leer. Si no leo, no hay videos, de ningún tipo.
no puedo hacer ni un comentario sobre un nuevo autor, ni un comentario sobre una novedad o sobre nada. Entonces, siempre estoy leyendo, siempre estoy tratando de encontrar además nuevos autores o nuevas opciones para darles, porque es un mundo en el que la oferta es interminable. Entonces, yo lo que siempre busco es acercarlos a una historia distinta, que les pueda gustar, algo que de repente los saque del lugar o, en el que se sienten cómodos en cuanto a lectura. A ver, experimenten con esto. Entonces, trato de ser, o sea, sí siempre estoy leyendo, trato de hacer esas recomendaciones. En Instagram a lo mejor les grabo un video de 1 minuto platicándoles rápido qué fue, y entonces en YouTube ahí sí, les digo, ok, van 10 minutos de hablar del libro, desmenuzarlo, por qué me gustó o por qué no me gustó, hablarles un poco sobre el autor, pero la verdad, nunca he seguido ni un guión, o sea, sí de repente anoto ideas principales, pero nunca he hecho un guión de 2 cuartillas, no, Wow. todo sale sobre la marcha. O sea, me apunto cosas que tengo que mencionar en el video para que no se me olviden, pero generalmente todo va saliendo, todo fluye de manera muy orgánica y con la planeación de los videos también. Al principio sí, al principio decía martes y jueves, martes de reseña y jueves de alguna dinámica. Hoy, el día que puedo, como puedo. O sea, también a lo mejor no tengo 200,000 seguidores por eso, pero la verdad es que antes le dedicaba todo mi tiempo y hoy tengo que dividir ese tiempo en muchas otras cosas. Entonces, pues trato de no dejarlo. De hecho, mi propósito hoy es no abandonar YouTube. O sea, más allá de cualquier otra cosa es no lo sueltes, porque al final es la plataforma donde la gente me ve, donde les puedo platicar lo que estoy haciendo, pero, pero también como no es mi fuente principal de ingreso, ¿sabes? O sea, digo, necesito dirigir mi atención a dónde está esa principal de ingreso. Es un complemento, por eso no lo dejo, pero sí necesito estar pensando en muchas otras cosas para que todo funcione y al final, hoy por hoy, todo lo hago yo. Yo grabo, yo edito, yo leo, yo vendo, entonces es muy complicado a veces tener tiempo para todo. Claro, y es parte también de la transparencia de tu mensaje, ¿no? Es decir, a ver, tan sencillo les digo, hoy no hay video y punto, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa transparencia o coherencia se agradece también seguramente como seguidor. Y me gustaría nada más preguntarte, digo, la verdad me llama mucho la atención ese brinco, ¿no? A no solo lo digital, tal vez empezó en un canal de YouTube, pero cómo se ha ido brincando a lo físico, ¿no? Que es en realidad cosas que ya tal vez se pueden monetizar de cierta forma más fácil también, ¿no? Más allá de las integraciones de marca. Y yo creo que la librería fue una movida maestra. Yo creo que te va a ir muy bien, mucho éxito con Muchas eso. gracias. Y mi última pregunta es, ¿qué tanto te interesan y te basas tú en los números? ¿Te metes a ver números? ¿Eso guía un poco tu estrategia de contenido o simplemente eres natural y que sea lo que tenga que ser? O sea, hay estilos, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Sí los reviso mucho porque hoy por hoy, para que una campaña funcione o para que una marca te contrate, los números son básicos. O sea, lo primero que hacen es pedirte métricas en YouTube, estadísticas, ¿sabes? Todo el historial, que antes a mí eso me valía. Yo decía, "Ah". Y no me gusta porque siento que genera mucha angustia el estar midiendo el número de seguidores. O sea, antes diario, ya sabes, subió 1, subieron 2, llegaron 3. Tú sabes, además, qué contenido, ya con los años, tú sabes qué contenido es el que te va a traer nuevos seguidores. Y tú sabes qué es lo que Ok, tienes que hacer para atraer nuevos seguidores. ¿No? O ok, sea, ok. hay veces que, por ejemplo, cuando quería yo llegar a los 100,000 seguidores en Instagram, era reel diario. Entonces, haces que eso se mueva, pero fue un objetivo que me puse un mes. Dije, un mes de un reel diario. Obviamente, Rodrigo, yo un momento en que yo ya alucinaba. Yo decía, ¿y ahora de qué hablo? O sea, si ya lo dije todo, ¿no? Claro. O sea, ya no sabía ni qué inventar, pero estaba yo en esa racha de querer crecerlo, llegar a romper como que la barrera de los 100,000. Para mí era importante por un tema de como posicionamiento, que es una tarugada. Pero llegó un momento en que dije, yo no puedo vivir así. O sea, yo no puedo vivir pensando que, porque esos seguidores al final no me están generando más que un incremento en la paginita que visualmente me resulta muy atractivo. Pero
también conforme esos seguidores crecen, llegan más campañas. Entonces es algo que con lo que estás lidiando constantemente, ¿no? Híjole, pues sí lo tengo, no lo quiero dejar. Hoy, por ejemplo, estoy estancada desde hace meses en un número. Me obsesioné al principio, pero dije, a ver, eso no es real. O sea, no puedes vivir pensando en esos números y angustiarte. Si crece, crece. Trabaja más. Tú sabes, o sea, yo soy muy consciente, sabes lo que tienes que hacer para que eso suba o para que se mueva, ¿no? Pero trato de no atormentarme con el tema de los números porque puede generar mucha angustia, mucha. Y yo en ese sentido siento que hay otras cosas que puedo medir, o sea, o con las que, sí, o sea, esa parte me puede generar mucha angustia si me obsesiona. Entonces trato de no pensar y seguir trabajando. Al final digo, va a crecer naturalmente si tú sigues haciendo lo que haces. Con YouTube, sí hubo una época en la que trabajé en una agencia, ellos me enseñaron todo el tema de las métricas, cómo funcionaba, dónde estaba el error, cuáles eran los videos que funcionaban. Y vuelvo a lo mismo, yo sé lo que funciona. O sea, y hay cosas que sé que funcionan con las que no estoy de acuerdo, entonces no las voy a hacer por mucho que funcionen. O sea, hoy por hoy, unos de los videos que mejor funcionan en el tema de los libros es hablar muy mal de un libro, tirarle hate a un libro. ¿Por qué? Porque entonces todos los que piensan igual que tú y se hace una horda ahí de un caldo de cultivo de odio que a mí no me interesa fomentar. Claro. ¿Por qué? Porque entonces eso cambia también el sentimiento de los seguidores. O sea, mi gente o la gente que me sigue es muy noble. Y yo digo, ¿yo para qué quiero tener más seguidores si todos van a ser una bola de resentidos o van a estar ahí, ¿no? de haters que al rato, así como hablan mal de un libro, se voltean y hablan mal de ti o critican lo que tú haces? Entonces, soy muy cuidadosa con eso. O sea, digo, y mira que en ese momento la agencia me lo decía, vale, es que si hablas de los 5 peores libros o los 5 libros que más odias, la gente, me parece perfecto. Qué bueno que haya gente que lo hace. Yo no. O sea, yo siempre les digo, si no tengo nada que decir de un libro, mejor ni hago la reseña. Hay en ocasiones sí lo he hecho porque a lo mejor es un libro que me están pidiendo mucho o que está en boca de todo el mundo, entonces hago un video en específico de ese libro, pero no es lo que suelo hacer para atraer seguidores. Yo sé que las reseñas, que es lo que más me piden en el canal, es lo que menos vistas tiene. Y aún así, yo insisto con hacer reseñas. O sea, me gusta que mi canal tenga muchas reseñas porque sé que la gente llega por ahí, pero sé que no son las que van a hacer mi canal internacional y famoso, ¿sabes? O sea, necesitaría hacer otras cosas. Pero me gusta ser fiel con eso y creo que la gente lo valora. Entonces siguen llegando por las reseñas, me las siguen pidiendo, de repente hago otras dinámicas, les causa mucha curiosidad lo que hago hoy por hoy en la librería, entonces trato de involucrar un poco más esa parte para generarles más interés, pero sí trato de no obsesionarme con los números. O sea, eso puede ser un grillete espantoso. Y vivir pensando en los números, solamente que sean tu fuente principal de ingreso, entonces sí, dale, ¿no? O sea, pero si no, no le veo mucho el caso más que obsesionarte y vivir angustiado. Claro, se vuelve un tema importante, pero que no sea algo que modifique la esencia, ¿no? De lo que quieres comunicar. Pues bueno, solamente quiero agradecerte, Valentina. Quiero ser también muy respetuoso con tu tiempo. Y pues no sé si quieras cerrar con algún mensaje o invitarlos a tu librería, algo con lo que te gustaría cerrar con todas las personas que te escuchan el día de hoy. Ay, muchas gracias. No, pues nada, que sigan todas las cuentas en general de recomendadores de libros. La verdad es que creo que es un trabajo muy bonito, muy honesto, poco valorado. O sea, se consume mucho el contenido de cualquier otro tema menos el literario, entonces invitarlos a que lo hagan y pues obviamente si les interesa también seguir mis cuentas, El Librero de Valentina en YouTube y en Instagram. Y claro que sí, si en algún momento necesitan algún libro, yo puesta para ayudarlos y sí, que visiten la librería que está en Metepec, Estado de México. Se llama en la panadería, porque yo estoy dentro de una panadería, se llama Panía. Entonces, si quieren visitarme, con muchísimo gusto. Si quieren escribirme y preguntarme la dirección, también se las comparto. Y pues nada, Rodrigo, muchas gracias. Hombre, al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias, Valentina.
Y pues nos escuchamos todos muy pronto con un nuevo episodio sobre marketing, publicidad, medios y creadores. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias, Valentina. Gracias por escuchar Catapulta Comercial, el podcast sobre marketing, publicidad, medios y creadores, con entrevistas, reflexiones y datos para estar al día en lo que está pasando en la industria digital. Te esperamos en el siguiente episodio.